Buenos días muchachos, vamos a continuar con las clases de Historia Universal. Estamos ya con el tema 6 de este bimestre, estamos aproximadamente en la semana 23. Ya vamos a trabajar hoy día todos los acontecimientos importantes del periodo entre guerras, es decir, desde el año 1919, que termina la Primera Guerra Mundial, hasta el año 1939, que se va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió en ese lapso de esos 20 años? ¿Ya? Y vamos a enfocarlo, lo hemos dividido así, ¿no? Para que podamos de repente entenderlo un poquito más. América, Europa y Asia, ¿ya? Para hablar un poquito de qué es lo que ocurrió con estos principales países que van a ser los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? A ver, si de repente recordamos un poquito al final de la Primera Guerra Mundial, recordemos que quedan como potencias Estados Unidos y Japón, ¿cierto? Que se va a crear para la institución para preservar la paz, va a ser la Sociedad de Naciones, que se va a firmar el Tratado de Versalles y con ello se va a devastar la economía de Alemania, el prestigio de Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el lapso de esos años? Si Estados Unidos y Japón quedan como potencias, entonces se supone que si ellos eran los vencedores, la Triple Entente, las riquezas debieron repartirse equitativamente, ¿no? Sin embargo, no fue así. Recordemos nosotros que Estados Unidos va a abarcar y se va a quedar prácticamente con todo el mercado europeo y va a desplazar a Japón, ¿ya? Vamos a centrarnos primero en América. Si hablamos de Estados Unidos y decimos que queda como potencia, quiere decir que la ciudad de Nueva York va a desplazar a la ciudad de Londres, es decir, le va a quitar protagonismo al país de Inglaterra. Recordemos que Inglaterra había sido potencia desde el siglo XVIII y va a mantener esa hegemonía hasta iniciar la Primera Guerra Mundial, 1914, ¿no? Pero también vence en la Triple Entente, sí, pero está endeudada. Ha perdido, digamos que, ese protagonismo porque la ciudad principal, que era Londres, ahora ha sido desplazada por Nueva York. Y es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Si hablamos de Estados Unidos, vamos a decir que el acontecimiento más crítico que va a pasar Estados Unidos digamos, a lo largo de toda su historia va a ser el crack del 29 o el acontecimiento conocido como la caída de la bolsa de valores. Pero ¿qué es lo que sucede y por qué pasa esto? ¿No? Porque recordemos que al quedar ellos como potencia, el presidente va a ser Wilson, recordemos que es más, Europa va a quedar, va a regirse bajo estos 14 puntos de Wilson, entonces el presidente que va a tomar el poder va a ser Coolidge. Y este presidente es quien va a promover el librecambismo. Abrió puertas de mercado y empezó a comercializar con los países de afuera y a prestar y a invertir el dinero. Ojo, sabía que Europa estaba endeudada, que Europa estaba en crisis económica y sin embargo van a empezar a producir para abastecer, pues, digamos que la economía europea. Ahora, eran sus principales mercados, por decirlo así. Ahora, él va entonces a plantear una economía de tipo liberal. Ya este periodo de esplendor, donde va a desaparecer la clase baja y todos van a ser de clase media y clase alta, se le van a llamar los locos años 20, ¿no? Así se le recuerda, así se le va a llamar, los llamados locos años 20. Entonces, tú sabes que por ley económica todo lo que sube tiene que bajar. Y pues Estados Unidos no va a ser la excepción. Desgraciadamente, Coolidge sale del poder y en el poder va a recaer el presidente Hoover, ¿no? Y Hoover es con quien se va a atravesar el crack del 29, la caída de la bolsa de valores. Y él no va a poder, digamos que, mantener este equilibrio, ¿no? Llegaron a la cúspide y por ley económica tenían que caer. El detalle es que la caída va a ser devastadora, desastrosa. Se dice que la causa principal para este crack del 29 o la caída de la bolsa de valores va a ser la sobreproducción, pero no debemos obviar o dejar de lado que también ellos van a tener, van a empezar a prestar, los bancos van a empezar a prestar dinero, ¿no es cierto?, a todo aquel que tuviera una mínima propiedad. Por eso es que desaparece la clase baja, todos se van a volver inversionistas. El dinero fueron guardado en los bancos y guardado o utilizado, invertido en la bolsa de valores. El detalle es que va a llegar un momento en el que Europa ya no puede pagar y va a decir, bueno, no se puede, ¿no? Entonces, te debemos. Pero la deuda era demasiado grande, así que Estados Unidos va a regresar con la producción. Grave error, ¿no? Entonces ya no necesita gente que siga produciendo.
¿Qué va a empezar o qué va a desencadenar esto? Desempleo. Y bueno, con ello se genera el llamado, pues, Jueves Negro, ¿no? El llamado momento más crítico, ¿no? Esto trajo como consecuencias, pues, que la gente se suicidara, desempleo, los bancos se declararan en quiebra, ¿no? Los inversionistas en bancarrota. Entonces aparecen las llamadas Hoovervilles, ¿no? Son una forma burlesca del presidente Hoover, ¿no? Las llamadas casas de lata. Como consecuencia de ello van a aparecer precisamente estos movimientos totalitarios que observamos aquí. El fascismo, el nazismo, ¿no? Como consecuencia, porque Estados Unidos era el único país que en pie seguía ayudando a Alemania. Ahora, ¿quién va a tener que ponerle un alto a esto? Vamos a encontrar que la solución la va a dar Roosevelt, Franklin Roosevelt. ¿Qué va a hacer Roosevelt para acabar con esta crisis económica? Va a aplicar el New Deal, que va a ser el plan económico creado por el economista Keynes, ¿ya? Y se va a aplicar, y va a ser Roosevelt quien saque la crisis económica en el año 29, ¿no? Él va a tomar el poder después de Hoover y va a ser quien, pues, logre una estabilidad. Evidentemente cerró puertas de mercado, se encargó de buscar nuevamente la confianza de la población en los bancos, va a buscar crear empleos, entonces todo esto para, digamos, equilibrar la economía. Evidentemente que esto que ocurrió aquí va a ser mal visto por todos, ¿no? Y va a ser criticado, sobre todo por estos de aquí, por los totalitarios. Si hablamos de Europa, ya vamos a dejar América ahí, vamos a hablar de Europa. ¿Qué ocurrió entre esos años? Vamos a mencionar estos países, ¿no? Italia, Alemania, España y Rusia. Empecemos por aquí, empecemos con Rusia, que nosotros vimos la semana pasada. ¿Qué pasó con Rusia misma? Rusia entra en revolución, 1917. En el 18 firman el Tratado de Brest-Litov y se retiran de la guerra. ¿Quién lidera esa revolución? Bueno, la etapa principal, la bolchevique, la va a liderar Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Y es él quien va a dar un giro, ¿cierto? Recordemos que él va a crear la conocida URSS, pues, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, evidentemente bajo el poder del proletariado, ¿no? El gobierno de las soviets, va a centralizar la banca, va a quitarle las tierras a la clase alta, y de esta manera va a buscar, pues, crear una especie de forma diferente de gobierno, diferente a los capitalistas, ¿no? Entonces, es él quien firma, recuerda el Tratado de Brest-Litov, y bueno, él crea la Unión Soviética. Evidentemente, él muere en el año 1924 y la revolución pues llega a su fin. ¿Quién toma el poder? ¿Quién va a ser su sucesor? Joseph Stalin, quien va a consolidar esta Unión Soviética. Recuerda que aquí hay lo vimos la semana pasada, una guerra civil entre Stalin y Trotsky, quien Trotsky buscaba recuperar o digamos continuar con la revolución, y Stalin dice no, ya llegó el momento ahora de hacer crecer esto que creó Lenin, ¿no? La Unión Soviética. Entonces él consolida. ¿Cómo lo hace? Aplicando los planes quinquenales enfocados en la agricultura. Entonces, Rusia dejó de ser Rusia, país capitalista, para convertirse en URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el periodo entre guerras, Stalin va a consolidar y le va a convertir en uno de los países más importantes. Y es más, vamos a ver nosotros la siguiente semana que es uno de los países protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora sí, vamos a centrarnos aquí. Italia, Alemania y España. Podríamos decir aquí dictaduras, ¿no? Movimientos totalitarios, ¿no? Influenciados y apoyados por qué clase social, por la alta, ¿no? Ellos van a ser apoyados por el bloque de la derecha. Ellos ¿por qué les llamamos movimientos totalitarios? Porque se caracterizan porque ellos manejan todo el poder político, económico, social y hasta ideológico. Ellos decían cómo querían que tú pienses. Tú tenías que actuar como ellos esperaban que tú actúes, porque si no estabas de más en sus territorios. ¿Por qué se caracterizan estos movimientos totalitarios? Porque en el caso, por ejemplo, de Italia y Alemania, nosotros tenemos líderes muy marcados que van a ser enaltecidos. Ellos hablan de una superioridad de raza, hablamos de un nacionalismo extremo. Italia recuerda los años mozos de aquel imperio romano donde aparecen los otros países y por lo tanto tenían que enaltecer la presencia de Italia. Alemania dice, bueno, existían sí, pero nosotros llegamos a poner lo mejor, ¿no? De la raza. Recordemos que los bárbaros llegan, ellos son germánicos, ¿no? Recordemos aquí entonces que ellos van a ser
antiliberales, quiere decir que van a estar en contra del capitalismo, anticomunistas, en contra del socialismo, ¿ya? Esas características van a ser de ambos lados, van a tener un líder, ¿no? Un personaje que va a ser su ejemplo, que en este caso va a ser el dictador. En el caso de Italia se va a desarrollar el llamado fascismo, que fue el primero, y que va a copiar a Alemania y lo va a perfeccionar. Y aquí encontramos al gran Benito Mussolini, conocido como il Duce, que significa el duque, ¿no? En el caso de Alemania, el nazismo, liderado por Adolfo Hitler, a quien se le conoce como Führer. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con Italia? Miss, Italia también no venció en la guerra, sí, pero está defraudada, se siente devastada porque venció la guerra, pero no recibió nada, ni económicamente ni territorialmente, que es lo que esperaba. Recordemos que estamos en el contexto de imperialismo y ellos esperan recuperar colonias, países, territorios que tengan petróleo. Italia no recibió nada y esto lo va a llevar, ¿no es cierto?, a sentirse pues defraudado, ¿no?, por decirlo así. ¿Cuál es el acontecimiento que le va a permitir a Mussolini tomar el poder? Recordemos que el rey es Víctor Manuel. El acontecimiento que le va a permitir tomar el poder va a ser la marcha sobre Roma. Este acontecimiento va a hacer que su ejército, las casacas negras, presionen al rey Víctor Manuel y este lo nombre como ministro. Grave error, ¿no? Porque de esa manera Mussolini se va a apoderar del poder. Y una vez que él se apodera del poder, va a aplicar las leyes fascistísimas, leyes extremas, ¿no? Donde va a planificar tener el control no solamente de los adultos, sino también de los niños. Crea por ahí la ópera Valilla, él decía que todo tenía que entrar por la música, ¿no? Entonces se va a encargar de meter estas ideas a los adolescentes y niños mediante la ópera, ¿no? Va a crear su policía secreta llamada OBRA, Organización de Vigilancia y Represión Antifascista, y va a aplicar en el ámbito económico la batalla de la lira y la batalla del trigo. Ahí sí no le fue muy bien, ¿no? Mussolini no tuvo mucha suerte con el ámbito económico. Y bueno, ¿no? Aquí pretendía que esta moneda fuera la única, más bien va a generar una devaluación y la batalla, en el caso de la batalla del trigo, el producto se va a disparar, ¿no? No generó ganancias, al contrario, ¿no? Ahora, no te olvides que hablar del fascismo es hablar de dictadura, que hablar de fascismo es hablar de totalitarismo. Y en el ámbito económico, pregunta de San Marcos por ahí, es hablar del corporativismo. ¿Qué significa esto? Ellos no van con la lucha de clases sociales. Ellos dicen que el Estado es un solo cuerpo, por lo tanto, obreros, campesinos, empresarios, todos trabajan por un mismo objetivo, que es el Estado, ¿ya? Ahora, si hablamos de Alemania, la Alemania nazi, ¿no? De repente esto ha sido más conocido, hemos visto de repente películas que hablan mucho sobre la masacre que realizó Hitler a los judíos, ¿no? Adolfo Hitler, recordemos que él no es alemán, él es austriaco, y va a aplicar, ¿no?, la invasión de Austria mediante el llamado Anschluss. Recuerda que una característica importante del nazismo es la conquista del espacio vital. Y hablar, pues, de Adolfo Hitler, ¿no?, es hablar de que él detestaba a todo lo que significaría debilidad, ¿no? Entre ellos se menciona que las mujeres, homosexuales, ¿no?, los judíos, ¿ya? El acontecimiento que le va a permitir a Adolfo Hitler tomar el poder va a ser el incendio del Reichstag. Recordemos que él va a intentar incluso tomar el poder cuando estaba en la presidencia Ebert. Va a intentar dar un golpe de Estado, el Puch-Munich. Sin embargo, esto no resultó y va a significar que él pase 5 años de su vida en la cárcel, donde va a escribir su obra más importante, conocida como Mi lucha o Mein Kampf, ¿ya? Ahora, el acontecimiento que le permite es el incendio del Reichstag, también conocido como la noche de los cuchillos largos, donde se va a asesinar a miembros del partido político, ¿ya? Y lo que le va a permitir el tomar el poder, donde se van a enfocar las leyes Nuremberg. Y es que hablar del nazismo, ¿no?, es hablar del antisemitismo, es hablar de la conquista del espacio vital, ¿no?, y de la superioridad de la raza aria. Y estas leyes se van a centrar precisamente en esto. Ahora, hablar de Adolfo Hitler es hablar, pues, evidentemente, de su policía secreta, que también lo va a aplicar ahí, que ya no va a ser obra como en el caso de Italia, sino que va a ser la Gestapo, ¿no? En el ámbito económico a él sí le fue muy bien. Ahora, recordemos que para que él, Alemania va a pasar por un proceso. Alemania tuvo que firmar
el Tratado de Versalles y con ello perdió su categoría de potencia, sus colonias, tuvo que devolverle a Francia Alsacia y Lorena. Entonces digamos que a promover, ¿no es cierto?, el querer tomar el poder, pues, en su totalidad, ¿no? Y Hitler va a tener que buscar la forma, digamos, de apoderarse del poder. Así que, si bien es cierto, cuando hablamos nosotros del intento de golpe de Estado, o luego hablamos del incendio de Reichstag, pues esto es lo que le va a permitir consolidar su poder. Sin embargo, Alemania fue aceptada en la Sociedad de Naciones, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que esa institución se supone que se tenía que encargar del cumplimiento del Tratado de Versalles, y qué mejor que aceptando a Alemania dentro del grupo, ¿no? Sin embargo, ya cuando Hitler toma el poder y una vez que se da esto, él va a crear el Tercer Reich, entonces ahí es donde él va, digámoslo así, a separarse de la Sociedad de Naciones, ¿no? Se retira Alemania de la Sociedad de Naciones y por lo tanto no cumple el Tratado de Versalles, que recordemos que una de sus cláusulas va a ser indemnizar a todos los países perjudicados, y bueno, pues él se va a negar a hacerlo, ¿no? Ahora, su policía secreta se va a llamar Gestapo. Él, en el ámbito económico, va a crear el plan, el Never Plan, ¿no? Donde va a generar, digamos que trabajo, va a permitir, digamos que una comercialización, van a crear armamentos. Aquí la industria química va a ser muy buena, ¿no? Por parte de Alemania. Y no nos olvidemos de la conquista del espacio vital, razón por la cual se va a apoderar, ¿no?, de Austria, ¿ya? Ahora, si quisiéramos hablar de acontecimientos importantes aquí, podríamos mencionar la Noche de los Cristales Rotos, ¿no?, que va a ser la masacre a los judíos. Recordemos que aquí, ¿por qué se atacan las sinagogas? Porque precisamente uno de los judíos va a asesinar a un miembro, ¿no?, del ejército de Adolfo Hitler, y esto va a ser el pretexto para atacarlos. Evidentemente el judío se defendió porque militar había asesinado a toda su familia, ¿no? Ahora, aquí pues los van a llevar, recordemos, ¿no? Hay muchas películas incluso que nos mencionan con respecto a ello, los llevaban pues a las llamadas duchas, en realidad donde se encontraban las cámaras de gases, donde los ahogaban y bueno, luego quemaban, ¿no? Sacaban, se menciona que de la piel de ellos sacaban jabones, de sus cabellos hilos, ¿no? Fue una masacre muy cruel, digamos, ¿no? No se tocaron el corazón para atacar a estos judíos. Ahora, Hitler va a firmar pactos importantes. Yo te menciono aquí uno importante que va a firmar con Alemania, con Italia, llamado Pacto de Acero. Este pacto va a permitir unir fuerzas y defenderse mutuamente para una posible guerra. Ahora, Alemania también va a firmar con Japón el llamado Pacto Anticominter, donde luego se va a unir, ¿no?, Italia, y van a formar el eje Berlín-Roma-Tokio, porque aquí se forma el eje Berlín-Roma y ya con Japón el eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Ya? Eso en el caso, ¿no?, de Europa. Y si hablamos de Asia, para terminar, aquí vamos a mencionar a Japón. Y si hablamos de Japón, también hablamos de fascismo. Japón, potencia, recordemos que queda en el año 1919. Sin embargo, no recibió ningún beneficio, ¿no?, por parte de Estados Unidos, no repartieron nada. Entonces, él empezó a crecer, digamos que, y a cimentar su poder en la parte, pues, ¿no?, de Oriente. Ahora, él va a desarrollar el fascismo y encontramos como personaje principal al gran Hirohito, quien toma el poder aproximadamente en el año 1926. Hirohito va a ser el único, digamos que de muchos, ¿no?, que va a ser hijo legítimo, ¿no? Su madre va a ser la esposa legítima, ¿no?, del anterior emperador, ¿no? Él se va a encargar de la invasión a China. El territorio y el objetivo principal va a ser China. Sin embargo, él va a buscar maquillar esta invasión diciendo que no es una invasión, sino una simple movilización, ¿ya? Y van a generar mucho conflicto aquí. Entonces, retomemos, ¿no? Si hablamos del periodo entre guerras, hablamos de la formación de los movimientos totalitarios. En el caso de España, el falangismo, apoyado por Hitler y apoyado por Mussolini, ¿no?, el líder va a ser Francisco Franco, conocido como el Generalísimo.
Mediante la Guerra Civil Española, la campaña de Aragón y si quieres ser más específico, la batalla de Ebro, Franco toma el poder, ¿no? Aquí vemos que esta Guerra Civil Española dejó de ser una guerra, digamos que interna, civil, para convertirse en una guerra donde va a participar Italia, Alemania y la Unión Soviética. Ellos a favor de Franco, ellos a favor de los, digamos que del lado popular, ¿no? Bueno, muchachos, vamos a desarrollar el libro. Página 278. La primera pregunta sería, ¿hay avión? Falangismo. En la segunda sería, D de dado, surgimiento del fascismo. En la tercera sería, B de beso, surgen los totalitarios. En la 4 sería, B de beso, Partido Popular Cristiano. En la 5 sería, C de casa, la supremacía del poder ejecutivo. En la 6 sería, D de dado, construir el socialismo alemán. En la 7, B de beso, Hindenburg. En la 8, C de casa. En la 9, D de dado. En la 10 va a ser B de beso. ¿Ya? Para ti, ¿qué cosa queda? La página 279. Nos vemos la próxima clase.